Teatro judío. Él llega muy jovencito, tiene apenas 14 años o 11 años, una cosa así, cuando llega a vivir a España, pero se integra rápidamente, no solo en la vida cultural española, sino con enorme interés por la vida cultural judía. Estaba suscrito a todas las revistas importantes de cultura que se editaban en el resto de Europa. Hola oyentes de Radio Sefarad, una nueva entrega de Teatro Judío con Horacio Cohen, editor de Sefarad Editores y director de la revista Raíces, que está aquí con nosotros. Hola Horacio. Hola Jorge. Y hablamos de teatro porque en su anuario del año 5768 lo ha titulado Arriba el telón, artistas y creadores judíos en el teatro de 1850 a 1950, y en esta ocasión vamos a hablar de los artistas judíos en el teatro español, que es un espacio, una categoría, un capítulo muy interesante y poco conocido. Sí, vamos a hablar de España. Voy a empezar brevemente recordando que aquí tuvimos una gran artista judía en los años 30, a finales de los 20, comienzo del 30, que fue Magda Donato, nacida en Madrid como Carmen Eva Nelken Mansberger. O sea que era ashkenazí. Era ashkenazí, de origen ashkenazí, y era hermana de la escritora y activista política Margarita Nelken, que fue la primera diputada socialista en la República. Pero Magda Donato se dedicó fundamentalmente al teatro infantil. Luego, con la caída de la República, emigró primero a París, donde siguió haciendo teatro infantil, y por último a México, que era el gran destino de los exiliados españoles. Republicanos, sí. Allí se convirtió en gran estrella del teatro mexicano, con decenas de representaciones a sus espaldas, al punto que hoy todavía el premio literario más importante de México lleva su nombre. Es el premio Magda Donato, que se sigue entregando pese a que ella murió en el año 66. Bueno, y en eso tiene algo que ver con el personaje que hablaremos más tarde, que también tiene un premio a su nombre. Sí, bueno, ¿de quién vamos a hablar realmente? Porque ya no es un judío en el teatro, sino es un judío en el teatro haciendo teatro judío, es Max Aub. Claro. Yo me refería a los premios Max, que son los premios de teatro en España. Que llevan efectivamente en su nombre un homenaje a Max Aub. Max Aub, nombre completo Max Aub Morenwitz, fue poeta, fue ensayista y fue dramaturgo, sobre todo dramaturgo. Max Aub es el judío típico, porque ni nace ni muere en España, siendo un artista español 100%. Hispano-judío, hay que decirlo. Se lo recuerda como un valenciano universal, de alguna forma. ¿Pero dónde había nacido él? En París. Ajá. En París. Además de sus abuelos de apellido Marx, o sea que su origen estaba en el Imperio Austrohúngaro, tenía algún rabino entre sus antepasados. ¿Era yeque? Era de familia judío-alemana, pero educado y criado su padre en París. Por circunstancias curiosísimas, el padre era un agente comercial que viajaba a España periódicamente, a Barcelona y a Valencia fundamentalmente. Lo sorprende la Primera Guerra Mundial. Por consejo de uno de sus clientes, no vuelve a París, manda a llamar a su familia. Viene Max con su hermana Magdalena y la madre. Se establecen, pasan primero por Barcelona unos años y se establecen por fin en Valencia. Él llega muy jovencito, tiene apenas 14 años o 11 años, una cosa así, cuando llega a vivir a España.
pero se integra rápidamente, no solo en la vida cultural española, sino con enorme interés por la vida cultural judía. Estaba suscrito a todas las revistas importantes de cultura que se editaban en el resto de Europa. Por eso digo, porque aquí en España en esa época no creo que se editara mucho sobre judaísmo. No lo había. Y empieza a escribir teatro. Escribe teatro experimental en los años 20. Sus obras son El desconfiado prodigioso, Una botella, El celoso y su enamorada, Espejo de avaricia. En 1928 publica Narciso, una obra que él mismo dice que no está pensada para ser leída sino para la escena, pero sin embargo no se estrena hasta el año 63, en que lo hace el TEU de Derecho en el Teatro Valle Inclán de Madrid. Él publica en Revista de Occidente, en Alfar, que eran las grandes publicaciones culturales de su tiempo, regularmente. Es durante un año cónsul español, agregado cultural de la República en París. Se dedica al cine, rueda un documental llamado Sierra de Teruel, extraordinario. Por fin tiene que exiliarse en el año 39 en París. Allí es denunciado como comunista, cosa claramente falsa. Nunca fue comunista Maxau. Lo internan en el campo de Roland Garros, de allí lo transfieren a Vernet, luego lo destierran a Marsella, de Marsella lo deportan a Argelia. Era la Francia de Petén. La Francia de Petén, exacto. Lo deportan a Argelia. En Argelia compuso un estremecedor libro de poemas, Diario de Yelfa, en el año ya 45, y por fin llega a Casablanca y por último a Veracruz en México, a donde se encuentra con Marga Donato. País en el que se establece y se encuentra con Marga Donato. Efectivamente. La vida de Maxau es una vida riquísima, dedicada al arte en todas sus expresiones, porque inclusive pinta, expone sus pinturas, hace cine, hace teatro, escribe unos ensayos notables. Hasta el año 50 y pico no vuelve a pisar España, se decepciona muchísimo con lo que ve. Escribe un conjunto de obras de teatro inolvidables, sobre todo, y deja un libro póstumo llamado Imposible Sinaí, con historias que giran en torno a la guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes en el 67. Él está muy implicado con todo lo que afecta al mundo judío, el avance de los nazis en Europa, la guerra de independencia de Israel, la guerra del 67, como dije recientemente, y todo esto lo refleja en su teatro, sobre todo en la que es su obra más notable, el drama San Juan. El drama San Juan, el del barco, ¿no? Sí, San Juan es el nombre de un mercante en el que un grupo numeroso, unos 600 judíos refugiados del nazismo, viajan por el Mediterráneo buscando un puerto que los acoja y que les permita desembarcar. Curiosamente, la historia de este carguero nos recuerda la novela de Éxodo de León Uris, con aquellos refugiados judíos intentando desembarcar. La diferencia es que Maxau lo escribe 15 años antes. Claro, y otra película americana que se llama El San Luis, que era también de un barco alemán que salía con pasajeros, que ya se llegaba al Caribe y estaba ambientada en Cuba, pero era la misma historia. Digamos, los boat people, ¿no? La gente de los cayucos o de las pateras, que no es una cosa moderna. Sí. Bueno, Maxau en otras obras como Morir por cerrar los ojos, El rapto de Europa, ambienta la acción en la Francia ocupada por los nazis, la ambienta en la frontera entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, por ejemplo. Pero en San Juan, que la escribe cuando todavía no se conocían los detalles, los extremos más oscuros del Holocausto,
se le pregunta luego, muchos años después, conociendo lo que había ocurrido con los judíos europeos, si él hubiera cambiado algo de esta obra, y dice que no, que significativamente, aún conociendo luego lo que ocurrió, la Shoah, él no cambiaría nada del relato de su obra, San Juan. San Juan no se estrenó en España hasta febrero de 1998. Lo hizo en Valencia, el Centro Dramático Nacional y los teatros de la Generalitat. Y sus obras completas recién en 2002 comenzaron a editarse. El último volumen que ha salido incluye lo que se llaman sus obras mayores de teatro. La historia de San Juan es absolutamente trágica, es extraordinaria, y para Max Aub le sirve para plantear una serie de caracteres judíos típicos: el comerciante, los jóvenes enamorados, el sionista idealista, el comunista que recuerda lo que está pasando en España. Él traza un cuadro vivísimo de las circunstancias que vive el mundo judío de su tiempo a lo largo de esta obra. Que es una obra muy coral, muy de que muchos personajes y cada uno con su carga emotiva. Innumerable de personajes. Sí, están los viejos, están varias parejas de jóvenes, la niña que se enamora del oficial primero y como no es judío tiene conflicto con su familia, el joven sionista que quiere llegar a Tierra Santa, como lo llaman en ese momento. Sí. Y lo curioso es que, socialista como él era, la obra termina cuando se escucha a oscuras la voz del rabino recitando el libro de Job y los Salmos, el momento en el que el barco se hunde y todos los que están en él pierden la vida. O sea, curiosamente, el silencio de la muerte sigue a la única vía posible que él plantea de liberación, que es la religiosa. Es curiosísima esta obra de Aub, que sería francamente importante que alguna vez pudiera volver a representar, que tuviéramos ocasión de verla, porque es una obra que no se ha avejentado, que no ha perdido nada de la enorme riqueza que tuvo en el momento en que fue escrita, y que seguramente todavía hoy iluminaría muchísimos aspectos de la vida judía en España y en Europa. Pues hacemos un llamamiento desde aquí a todos los organizadores de festivales, directores de escena y programadores culturales para que tomen en cuenta en futuras ediciones este homenaje a Max Aub, que desde Radio Sefarad estaríamos encantados de dar la noticia de que se repone su obra San Juan. Horacio, encantado de que hayas venido a hablarnos de este capítulo tan desconocido del teatro judío, el teatro judío en España, y a ustedes oyentes de Radio Sefarad les invitamos para una próxima entrega. Hasta luego. Adiós.